con todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el presidente del Centro de Políticas Públicas, Eduardo Fernández. Antes de empezar, quería saludar a la gente de Apure, que siempre nos está viendo. Un saludo para Vito y para todos los directivos de la Cámara de Comercio. Acabo de estar en Apure. Ese es un estado con un potencial de producción. Ese estado, el estado Apure, toda Venezuela, podía darle carne y leche a toda Venezuela y exportar. Y desgraciadamente por las políticas equivocadas del gobierno no se está estimulando al sector privado y al sector ganadero y al sector productor. Pero muchos saludos, la pasé de maravilla ya en el estado Apure este fin de semana y también estuve en la feria ganadera del ganado cebú en Barinas. Y también unos productores que frente a todas las dificultades están trabajando y están echando para adelante y están ayudando a que Venezuela pueda superar su problema de abastecimiento. Antes de entrar nuevamente en tema, tú me comentabas antes de empezar el programa de, bueno, que te han gustado las Olimpiadas y que Venezuela se está destacando en algunas especialidades. Si nos quieres hacer aquí con nuestro narrador deportivo, invitado del día, por favor. Una gran felicitación. En primer lugar, el espectáculo del comienzo de los Juegos fue una cosa formidable, sensacional. El despliegue que hubo de fuegos artificiales, fue una presentación bellísima. Pero además nuestros atletas, estoy bien emocionado por lo de Jessica López, que queda de séptima en esa disciplina de barras asimétricas. Tengo que dar una información, por favor. Venezuela va contra Estados Unidos 2020 en el básquetbol en este momento, en el segundo cuarto. Sigue, por favor, perdón la interrupción. Bueno, y queda de número 7, superada solamente por 2 norteamericanas, 2 rusas y una alemana. Hay que ver, o 2 alemanas. Hay que ver lo que significa. Esos son países que tienen una tradición en esa materia inmensa, pero también Cristian Quintero en natación, y déjame mencionar también a Ramírez, Álvaro Ramírez, que se ha distinguido en el boxeo y tal. De modo que tenemos un grupo de atletas, ojalá que lo puedan hacer lo mejor posible, pero en todo caso solamente competir ya es muy interesante. Bueno, ya sabes que si te sales de la política puedes regresar aquí y ser nuestro anfitrión deportivo. En el tema deportivo. Mira, déjame desarrollar por favor la idea, porque hace poco tú dijiste que estás dispuesto a achicharrarte, porque dices que el país está al borde del incendio, pero tú estás dispuesto a dar un paso al frente liderando la transición. Y yo me imagino que el liderazgo es lo que tú estás hablando, y no es primera vez que lo hablamos en este programa, creo que es la tercera, que tú seres una persona, entre otros notables, ideal para llevar a cabo una transición y poner de acuerdo a un interlocutor con el otro, oposición contra lo que es el gobierno. Pero también vemos que la actitud internacional diplomática de Venezuela, los escenarios que llega peleando con todo el mundo. Mira, nos está costando el Mercosur, nos está costando la OEA. Entonces, ante esa actitud, ¿cómo podemos nosotros esperar algo distinto aquí en Venezuela? Te dejo todo para que tú desarrolles tu idea. Bueno, muy bien. En primer lugar, el periodista que me entrevistó hizo un trabajo excelente, pero desde luego, con su maldad, con todo derecho pone un título un poco travieso, diciendo Eduardo Fernández está dispuesto a achicharrarse liderizando. No, yo le dije muy claramente, yo lo que me desespero es que no se pongan a resolver el problema, que pasan los meses, que pasan los años. Tenemos 17 años en una peleadera inútil en este país y cada vez peor. Entonces digo, yo estoy muy impaciente y muy angustiado con la situación porque estoy convencido de que los problemas que tiene el país se pueden resolver simplemente con un poco de sentido común. Pedro, ponemos nosotros a Venezuela a producir y se acaban las colas, se acaban los bachaqueros, se acaba el desabastecimiento, se acaba el alto costo de la vida. Todo eso, incluso se disminuye radicalmente la inseguridad. Todos esos problemas se pueden resolver. Pero entonces, ¿cómo sientas estos dos interlocutores en una mesa? Entonces le digo yo al periodista que esto se puede resolver y que yo estoy dispuesto a ayudar y a colaborar en esto. Entonces me dice, pero es que el que se meta a tratar de resolver los problemas se va a achicharrar. Entonces le dije, pues tienen muchos que estar dispuestos a achicharrarse, porque en Venezuela las medidas que hay que tomar en esta transición son medidas muy traumáticas, muy difíciles, que tienen un alto costo político y un alto costo social. Pero hay que tener liderazgo, hay que tener resiedumbre, hay que estar dispuesto a eso que llama el periodista achicharrarse, hay que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Por cierto, se llama Oscar Medina, el periodista Oscar Medina. Oscar Medina hizo un trabajo muy bueno, una entrevista estupenda con las preguntas muy buenas y el título travieso. Pero en todo caso, ¿qué es lo que yo le pido a nuestros líderes? Que estén dispuestos a achicharrarse. Esto no es un juego para ver quién se quita y quién se pone.
¿Cómo hacemos para quitar a Maduro o cómo hace Maduro para mantenerse en el poder? Eso es un tema importante, pero en todo caso mucho más importante es resolver los problemas de la gente venezolana que está desesperada y cuáles son las prioridades. El desabastecimiento, la inflación, la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos. Y esos problemas se pueden resolver. Otros países lo han resuelto sin tantos recursos como tiene Venezuela. Venezuela tiene lo que se necesita para salir adelante. No sigamos perdiendo el tiempo en pleitos inútiles. Vamos a trabajar todos en una línea de reconstrucción del país y de activación de la economía. Bueno, tú en esta entrevista también hablabas de que una de las salidas que tiene el país, y hablando ya de economía, es el recurrir al Fondo Monetario Internacional. Hace poco recibimos una especie de paquete de shock liberal, neoliberal, con esta subida de $1 de 13 a más de 600. Que lo está haciendo el gobierno sin el Fondo Monetario Internacional. Y no tenemos ninguno de los beneficios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recurrir a esto? Yo lo que sostengo puede ser el fondo o puede ser alguna otra Banco forma, Mundial. que se necesita un financiamiento internacional para equilibrar las cuentas, para pagar lo que debemos, para financiar lo que se necesita para poner comida en la mesa de la familia venezolana en las próximas semanas y en los próximos meses, y ajustar la economía nacional. Si uno de estos organismos internacionales estuviera dispuesto a prestarle una plata a Venezuela, seguramente va a decir, pero manejen esto con seriedad. Y manejar Disciplina con seriedad fiscal es el tema fiscal, pero hay que ocuparse del tema social, porque el ajuste económico va a provocar una situación social que tenemos que atender en un clima de consenso. El Fondo Monetario Internacional, por cierto, no es el mismo de cuando Carlos Andrés Pérez. En la crisis de Grecia en Europa, Grecia se sintió mucho mejor tratada por el Fondo Monetario que por el gobierno alemán, por cierto, y por la Comunidad Europea. El fondo tiene una flexibilidad muy grande en este momento, pero es que además Venezuela es miembro del Fondo Monetario Internacional. Estos 17 años de experiencia socialista, ni un día hemos estado fuera del fondo y el gobierno ha apelado al fondo para utilizar los recursos no condicionados que puede utilizar. Pero en este momento ese es uno de los aspectos, pero para eso tiene que haber un ambiente, un gobierno de mucha fuerza y un ambiente nacional de mucha unidad. Y tiene que haber una negociación o un diálogo, Eduardo, porque en este momento todos esos préstamos pasan por ser aprobados por la Asamblea Nacional, porque correrían el peligro de que no van a ser reconocidos por un próximo gobierno. Entonces, ¿cómo se puede en este momento, con la necesidad de fondos, que tú bien lo reconoces ahí, si no, dínoslos acá, cómo entonces van a dar ese paso adelante? Y es lo que yo sostengo. Hay un artículo muy bonito en la Constitución Nacional, que por cierto es copiado de la Constitución anterior, la de 1961, es el artículo 136. Y ese artículo dice, los órganos del poder público son autónomos e independientes en el cumplimiento de su misión, pero deben colaborar entre sí a los efectos de obtener los fines del Estado. Los órganos del poder público, o sea, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder moral, el poder electoral, etcétera, tienen que trabajar armónicamente para satisfacer las necesidades de los venezolanos. Entonces yo no entiendo por qué tanto pleito. Creo que la responsabilidad fundamental, pero no única, la tiene el Ejecutivo Nacional. El gobierno debería, y el presidente de la República, que por razones de un mandato constitucional debe ser un factor de unidad nacional. No es concebible que el jefe del Estado sea un factor de pugnacidad, sino por el contrario. Me queda un minuto y no quiero dejar de hacer esta pregunta. Una de las salidas que han planteado y que está planteada en la Constitución es el referendo revocatorio, pero hoy una de las rectoras dice que no va a haber revocatorio, que no da el tiempo para este año. Y tenemos que las Fuerzas Armadas tienen una copresidencia o esa figura que no existe en la Constitución, pero se la otorgó de hecho y de facto se lo dio Maduro hace poco. Y ellos son los que tienen que garantizar la soberanía y que se reconozca esa asamblea y que se reconozca la Constitución y ese referéndum. ¿Qué opinas tú? El referéndum es un derecho consagrado en la Constitución, es un derecho además que la abrumadora mayoría de los venezolanos quiere ejercer. Es la oportunidad de decir estoy contento o no estoy contento con cómo se están manejando las cosas en Venezuela, cómo están marchando. De modo que los venezolanos tenemos todo el derecho de reclamar que nos permitan ejercer ese derecho consagrado en la Constitución. El gobierno, por supuesto, y la oposición también, y todo el país lo sabe, cuál es el resultado de ese referéndum. De modo que ese es un factor también a tomar en cuenta, porque todo el mundo sabe que el gobierno va a perder el referéndum revocatorio, hágase este año, hágase el año que viene, hágase cuando se haga.
por encima de las circunstancias del referéndum, yo creo que están planteados los temas de los cuales hablamos antes. Las prioridades nacionales son resolver el problema del abastecimiento, resolver el problema de la inflación. Eso no aguanta meses, eso tiene que comenzar a resolverse ya. Y aprovecho tu programa, mi querido Pedro, para hacerle un llamado al alto gobierno y a los líderes del país, no solamente a la gente del gobierno, sino también a los líderes de la Asamblea Nacional y a los líderes del mundo cultural, del mundo académico, a todos. Tenemos que unirnos para salvar a Venezuela. Tenemos que crear un ambiente que permita reactivar la economía venezolana, animar a los inversionistas. Yo vine emocionado de Barinas y de Apure, viendo cómo los productores del campo, ganaderos y agricultores están trabajando activamente a pesar de todas las dificultades. Si hiciéramos eso en todo el país, Venezuela estaría mucho mejor y va a estar mucho mejor. Así es, amén. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre un placer tenerte y un gran saludo a tu señora que siempre te acompaña y te apoya en todo, así que muchas gracias. Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, @eFernándezBE. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.